Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión más de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. El día de hoy estoy muy contentísima porque tenemos una invitada especial desde la Ciudad de México. Ella es estratega y facilitadora de proyectos de analítica de datos. Trae muchísima experiencia al respecto. Y bueno, ya nos platicará. Le doy la bienvenida a Miriam Ramírez Muñoz. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Muy feliz y emocionada de estar aquí contigo, Esmeralda. La verdad es que te agradezco mucho la oportunidad y pues estoy aquí para servirles. Al contrario, un gusto enorme de verdad tenerte por acá, Miriam, y que nos puedas compartir toda tu experiencia al respecto. Y bueno, el tema del que tú nos vas a hablar hoy es súper importante, el liderazgo. Y bueno, cuando tú nos das el título, dije, wow, va a estar súper interesante, ¿no? ¿Cómo pasar de un ambiente tóxico a la máquina bien aceitada? Pero antes de entrar en materia, que ya esto se pone interesante, Miriam, cuéntanos, ¿quién es Miriam Ramírez? Una semblanza muy breve, pero te diré que yo siempre he vivido en Ciudad de México. Mi formación fue en matemáticas aplicadas y tengo una maestría en minería de datos. O sea, justo lo que yo hago es extraer conocimiento de los datos. Ya sabes, esto que está tan de moda, inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, big data, eso es lo que yo hago. Y pues justo el tema de liderazgo es algo que me gusta mucho porque a veces a los profesionales de tecnología se nos olvida desarrollar esto llamado habilidades blandas, pero que pueden ser el secreto del éxito de muchos proyectos, que aunque suena que son proyectos tecnológicos, la verdad es que estando en empresas somos humanos, tenemos una cultura, siempre hay cambios, puede haber emoción o resistencias, y por eso es que elegí este tema. Entonces, vean esto como una evolución desde un ratón de biblioteca matemático que le encanta estudiar y resolver teoremas, que en algún momento cayó en un área de ventas y tuvo que aprender a vender, a negociar, y después llegó a la gerencia, donde además tuvo que lograr esta transformación en su equipo, de un equipo completamente desarticulado, que no conectaban entre ellos, que había como, no sé, quizás hasta desconfianza, que tampoco confiaban en mí ni en el resto del equipo, hasta que pudimos convertirnos en un equipo de alto rendimiento en el que cada quien podía valorar y apreciar las cualidades, las fortalezas de cada miembro del equipo, apoyarnos y entregar mucho, digamos, a nivel empresa, hasta ser reconocidos a nivel del corporativo. Y esa es la historia que quiero compartir con ustedes. Wow, entonces esta es esta parte donde tú lo vives en carne propia, cómo es asumir el liderazgo, cómo es no ver al ser humano, ojo, no ver al ser humano como una máquina o una pieza más de la empresa, sino como una parte esencial de la misma, ¿no? Si es por aquí, mire. Mira, la verdad es que como gerente yo siempre distinguía que tenía como dos dimensiones, ¿no? Mi nivel netamente gerencial, administrativa, donde yo tengo recursos a cargo para producir ciertos resultados, y por otro lado, lo que es la parte puramente de liderazgo, ¿no? Yo como ser humano, cómo conecto con mi equipo para desarrollar sus cualidades, sus intereses, saber qué es valioso para ellos, para que de esta manera yo pudiera quizá pedirles un favor que trabajen en fin de semana a cambio de algo que valoraran mucho, ¿no? Que a lo mejor, no sé, si pensando que son papás o mamás y quisieran estar en el festival de 10 de mayo, por ejemplo, puede ser algo súper valioso y decirle, bueno, échame la mano en esto y el día que tú necesites, mediodía, un día, lo negociamos y que, vamos, que tenga la oportunidad de no perderse estos momentos que son realmente importantes para la persona. Y evidentemente sin sacrificar los resultados comprometidos, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de esta experiencia. Wow, definitivamente, porque luego nos encontramos con sistemas como muy rígidos que no se permiten ver más allá de las necesidades propias de la empresa y esto pues compromete también los resultados y compromete el crecimiento, ¿no? Y es aquí donde cuando yo leo máquina bien aceitada, digo, pues sí, si una máquina no está aceitada no avanza, se atora, se limita y puede hasta tronar, ¿no? En cierto punto. Y entonces, ¿cómo es que tú haces de liderazgo como algo importante en tu vida? ¿Cómo integras esta parte? Mire. Pues mira, la verdad es, ahorita me encantó como lo dijiste, no es solo en el trabajo, es parte de nuestra vida. El liderazgo va desde nuestro autoliderazgo, de cómo yo me puedo motivar a mí misma a tener metas, bueno, a lograrlas. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor hay un artículo que me pidieron y no tengo ganas de escribirlo, de verdad, me está costando mucho trabajo.
pero en ese momento yo sé que si me premio cuando lo termines, si lo terminas dentro de los próximos 2 días, te vas a comprar un libro que quieres mucho, mi cerebro ya dice, entonces sí logramos la meta, ¿no? Esto es saber incluso motivarnos a nosotras mismas, ¿no? Y no te dije, vamos a comer azúcar, que a veces es de los premios más fáciles, ¿no? De lo que siempre pensamos. Bueno, me voy a premiar con un pastel o un helado, sino es algo que también me lleva a seguir creciendo. Entonces, esto es parte del autoliderazgo, la disciplina, por ejemplo, de hacer ejercicio todos los días, aunque tengamos 20,000 actividades, pero siempre encontramos la manera, pues, de buscar nuestra mejor versión, ¿no? Ahora, también una vez que hemos sido, digamos, que podemos liderarnos a nosotros mismos, viene el cómo podemos ser líderes para otras personas. Y esto puede ser el ámbito familiar o el ámbito laboral o dentro de los amigos, no sé, porque estamos organizando una fiesta y te tocó organizar la fiesta, ¿no? Entonces, hay distintas esferas de tu vida en las cuales puedes ejercer el liderazgo y no necesitas forzosamente un título de jefe para ejercerlo. O no tiene que ser siempre, puede ser por algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, que para la fiesta de cumpleaños de mi hija, el líder de ese proyecto es mi esposo, ¿no? A él le toca y yo lo apoyo, ¿no? Pero a lo mejor si vamos a hacer, no sé, una parrillada en casa de no sé quién, le digo, bueno, yo formo parte de este equipo de liderazgo en el sentido de coordinar, ajustar, ver de dónde conseguimos los recursos, coordinar las invitaciones y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente es como solo en el trabajo o de aquí para siempre, sino que algo que también tuve que hacer, incluso en el trabajo, es que mis colaboradores pudieran ser líderes de proyectos ellos mismos, ¿no? Así fueran los mismos, no sé, las mismas dos personas, pero uno era responsable de un proyecto y otro era responsable de otro, ¿no? Entonces tenía que ir asumiendo esta responsabilidad. Y de esta manera darse cuenta que no necesitas el título, pero sí necesitas saber cómo comunicarte con las personas, cómo lograr acuerdos, cómo lograr las metas, hacer negociaciones si se requiere y demás, ¿no? Entonces, justo esto, como lo dijiste, el liderazgo es parte de la vida. Entonces, he aprendido que siendo flexibles, pero sabiendo usar las herramientas, podemos lograr muchas cosas. Claro, y me parece bien interesante también cómo lo planteas, Miriam, porque entonces a lo mejor estamos siendo líderes en diferentes aspectos de nuestra vida y no lo hemos identificado, ¿no? A lo Así mejor ya es. estamos coordinando miles de actividades, sobre todo si eres mujer, estás encargada de la casa, de los hijos, de las tareas, de tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces estás liderando diferentes circunstancias. No digo que los hombres no lo hagan, por supuesto que lo hacen, pero hablando de mujeres emprendedoras, pues están liderando muchísimas cosas. Y sabes que me he encontrado que muchas veces no identificamos esta parte que sí estamos siendo líderes, ¿no? Y entonces, no, yo no, ¿cómo crees? ¿No? Pero entonces también poderlo identificar si ya lo tienes, porque a veces hay gente que es líder nata, ¿no? Que como tú dices, no necesita un título escrito y emitido por alguna instancia, sino que ya es líder de por sí misma, ¿no? Y bueno, pero en este camino de liderazgo, como lo has vivido en la vida personal y en la vida empresarial, ¿ha habido algún punto de quiebre? Pues justo la historia que te conté tiene, déjame empezar a contártela y ahorita digo, este es el punto de quiebre. Pues Adelante. yo entré a trabajar a una empresa y tenía poquito tiempo, pero se fue la que era mi gerente y obviamente yo quería ese puesto, aunque era la más nueva en la empresa, no en el equipo. Finalmente, después de algún tiempo, porque recursos humanos no nos dejaba, digamos, ascender hasta que hubiera pasado por lo menos un año en la posición que teníamos actualmente, finalmente me dan el puesto de gerente, pero de alguna manera este equipo pues no lo había escogido yo. E incluso había quienes habían sido parte del proceso de selección y obviamente tampoco recibieron, digamos, con suma alegría que me hubieran dado la nominación a mí, ¿no? Entonces, y a veces eran personas que tenían más tiempo en la empresa, o sea, conocían mejor los productos o que tenían mayor edad o algo así, ¿no? Entonces, sí fue como un ambiente así medio, digamos, no tan planito cuando llegué a la gerencia, pero bueno, finalmente yo creo que un punto de quiebre fue justo cuando empecé a trabajar y quizá unos 3 meses después empecé a recibir retroalimentación de mi equipo de que es que no estaba haciendo esto bien, en el sentido de que ellos tenían cierta expectativa, pero a veces yo también
como era relativamente nueva en la empresa, había muchas cosas que no sabía y tenía que pedir mucho apoyo a otras áreas, a mis pares, a mi jefe. Por alguna razón eso no le gustaba a mis colaboradores. Digo, a mí me encantaría ya haberlo sabido todo, pero tampoco iba a tomar decisiones a la ligera, ¿no? Entonces, de repente empecé a recibir retro de todo tipo, ¿no? De que si no les gustaba cómo era como gerente, que si en mis actitudes era grosera, es, no sé, no sé, mis clientes internos, que eran los ejecutivos de cuenta, de repente algún comentario así, digamos, que no era nada lindo para mí y que además yo me sentía muy, como que mi equipo me saltaba, por así decirlo, como que no me daba mi lugar. Fue ya cuando dije esto definitivamente no es que no sea cómodo y no es que no sea funcional, es que esto no puede seguir así. Wow. Ajá, entonces digo, ya después de un tiempo en el que dije, bueno, obviamente es mi primera experiencia. E incluso cuando yo le pregunté a mi jefe, oye, entre las actividades que hacía antes y las que voy a hacer a partir de ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Qué herramientas adicionales o qué actividades adicionales tengo que hacer como gerente a las que venía haciendo antes? Me dijo, no, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, algo en mi cerebro no, como que detecto que había un hueco muy grande ahí, ¿no? Dije, no me van a pagar más por hacer lo mismo. Y por Claro. otro lado, pues tampoco tengo, digo, por así decirlo, un coach o mentor aquí, o sea, mi jefe no me iba a ayudar en nada, ¿no? Entonces, ese fue el punto en el que dije, ok, estoy sola con esto y ¿qué voy a hacer, no? Porque simplemente puedo decir, esto es desastroso, no quiero seguir aquí, renuncio y me voy, o aprendo y vemos qué sale de aquí, ¿no? Porque finalmente si yo me voy, cuando vuelva a tener una gerencia y me vuelva a pasar esto, adivina qué va a pasar. Lo mismo, no voy a saber resolverlo. Entonces, ese momento en el que decidí quedarme después de que de verdad estaba yo así como con la autoestima hasta abajo, eh, estresada de que si no entregábamos las cosas, de que yo sentía que mi propio equipo pues no respetaba lo que yo decía, porque incluso me acuerdo que había alguien a quien le diré el millennial, que tampoco acataba o sea, la etiqueta de la empresa, ¿no? Cuando íbamos en presencial, ¿no? Entonces, pues incluso este tipo de comentarios de recursos humanos, ¿no? De, es que no puedes controlar a tu equipo. Era de verdad así como que me sentía bombardeada, ¿no? Como por todas las áreas, era como falla aquí, falla acá y acá y acá y acá y por todos lados. Entonces ya, ese fue el momento en el que dije, esto tiene que terminar, porque si no, yo me voy a acabar. Ok. Entonces, fue cuando empecé primero como con desarrollo personal, ¿no? Así a fortalecer mi autoestima, a ver por qué me sentía yo así. Pero después me di cuenta de que también necesitaba liderazgo. Claro, tenía una posición de liderazgo. ¿Y sabes qué? Muchas veces pasa, o yo creía en ese entonces, que por leer libros o tomar cursos en línea, que ocurrió mucho durante la pandemia, ya desarrollabas las habilidades mágicamente. Pero te juro que yo creo que el segundo punto de quiebre fue cuando empecé a tomar entrenamientos de manera presencial, pero entrenamientos de liderazgo, donde tenía que tomar acciones en ese momento, responder en ese momento, y yo misma vi dónde estaban digamos, mis limitaciones en creencias o mis hábitos que no me ayudaban y cómo podía mejorar. Entonces, ese fue como el segundo punto de quiebre para bien, ¿no? El primero, ya te lo conté, fue así como cuando digo, o me voy o esto se acaba, pero no podemos seguir así. Y después cuando descubrí eso, y por eso es que este tema me encanta, porque no solamente es algo teórico, sino que realmente puede tener mucho impacto en nuestras vidas y que de verdad que a veces perdemos de vista que lo importante es qué hacemos con lo que sabemos, o sea, si de verdad lo estamos haciendo, porque si es solo conocimiento teórico, muchas veces nos quedamos muy cortos y creemos que sabemos. Entonces me gusta mucho la metáfora en la que les digo, bueno, si yo te dijera cómo, no sé, por así decirlo, claro, una pirueta de ballet, ¿no? Si yo te escribo aquí los pasos, ¿ya lo puedes hacer? No, a Pues, ver, espérame, es que una cosa es saber los pasos, mira, están aquí descritos, te ah, los puedes aprender de memoria, pero eso no hace que tú tengas la capacidad de girar y girar y girar y girar y girar. Bueno, pues con el liderazgo me pasó igual, ¿no? Yo creía que porque había leído y entendía y demás, podía hacerlo, pero llegó el momento en el que me di cuenta de que no.
que esto realmente es mucho poner en práctica día a día, de verdad, día a día, en cada comunicación con mi equipo, con el exterior, eh, cada vez que desarrollábamos los planes de qué habilidades tendrían que desarrollar, o incluso los uno a uno trimestrales que estaban planeados o los espontáneos que llegaban, como en cada circunstancia cómoda o no, siempre buscaba la actitud, más que la posición como de poder, la actitud que debería tener un líder. Y yo te Interesante. diría que esa fue la clave, ¿no? El realmente poner en práctica todo lo que en algún momento fue teórico. Y me parece, ahorita que te escucho, que te lleva entonces a una confrontación personal, es decir, a un trabajo propio, ¿no? Porque muchas veces creemos que los equipos no funcionan porque los equipos son malos, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando con el líder y cómo el líder también está reaccionando a lo que el equipo le está manifestando? Y entonces esto lleva a una confrontación propia y a un trabajo personal también, Miriam, porque tú lo refieres así, no es solamente teórico, es llevarlo a la práctica y es asumir actitudes, responsabilidades, emociones también. No lo sé, tú dime. Mira, eso que dices es totalmente cierto. Te voy a decir un secreto. Muchas veces pensamos que nuestro principal obstáculo está allá afuera. ¿Ah? Es que los demás no me dejan, es que ellos son así, es que lo que sea, ¿no? La verdad es que siempre hay algo que nosotros podemos hacer para perpetuar esa situación o para cambiarla. Wow. Y con esto quiero decirte que incluso desde la posición o especialmente desde la posición de líder, no solo asumir, claro, hay cosas que no están en mi control, como lo que piensan mis colaboradores, ¿no? Lo que piensa mi equipo, pero sí puedo influir en cómo están enmarcando su concepción del mundo, por así decirlo, para motivarlos, para cambiar su perspectiva, para que puedan hacer algo que a lo mejor no veían sentido en hacer. O sea, siempre hay algo que está en mis manos para cambiar esta situación. Entonces, esa era como mi obsesión, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer en este momento para que esto que se ve así inamovible mm, cambie, ¿no? Tenga una oportunidad de crecer, de seguir, de que logremos cosas. Entonces, yo creo que el segundo secreto más espinoso es que evidentemente en un equipo, hijo, pues la mayor responsabilidad la tiene el líder. Yo te diría que además de las actitudes que pueden tener los colaboradores, de sus, ¿cómo decirlo?, habilidades o todo lo que puedan traer a la mesa, la magia viene de cómo es el líder, porque la moral en un equipo se cascadea de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto es algo súper fundamental que yo te diría, no por ensalzar al líder, ¿no? Sino por darle eh, todo el poder de creación en un equipo que puede tener. Porque ahora sí que para bien o para mal, pues se ha determinado que esta persona sea la dirigente, la líder, pero la magia, te digo, está ahí, ¿no? En conocer a cada una de las personas y saber qué las motiva, qué les pesa, qué disfrutan, hacia dónde quieren crecer, qué habilidades deben desarrollar para llegar más lejos en su carrera, cómo tener estas conversaciones espinosas, que obviamente si yo tengo un plan de cero crecimiento, pues prácticamente pueden ser muy áridas, ¿no? Y no sale nada de ahí más que a lo mejor, no sé, malos entendidos o personas heridas o algo así, ¿no? Y en cambio, cuando usamos esto para construir, claro, no es cómodo para mí, pero me está permitiendo construir mucho más allá, entonces vale la pena pasar por ahí, ¿no? Y en especial, te cuento una anécdota rapidísima de estas cosas que, como dicen, hasta el mejor cocinero se Se le le va un queman los tomate, frijoles, se ¿no? le va un Yo te tomate podría decir, verde. sí, yo te podría decir, mira, yo daba lo mejor de mí y mi equipo y éramos buenos y demás, pero en una ocasión tenía un chico que tenía que dar una demostración en otra ciudad. Si ubican Villahermosa, Tabasco, en México, bueno, allá, ¿no? Nosotros acá en Ciudad de México tenía que dar esa demostración, pero ese día había quedado de dar un curso, ajá, una clase para el área de educación de nuestra empresa. Claro, es muy bonito ser instructores porque te da cierto reconocimiento, ¿no? Claro. Pero el hecho de que tuviera que viajar hacía que ya no pudiera dar ese curso.
no solo un día, sino todos los días, porque tienes que ser, para ser instructor, pues tienes que dar el curso completo, ¿no? No hay como de, bueno, este día no, y otro en reemplazo y así, ¿no? Entonces, ese día, pues justo tuve que pensar, ¿y qué hago? ¿No? Ya sé que él quiere dar el curso y se va a sentir súper mal si le digo que no lo puede dar, pero sinceramente es que esa es nuestra responsabilidad primaria en esta empresa, ¿no? ¿Para qué lo contratamos? ¿Para que sea instructor? La verdad es que no, tenía que ir a hacer su labor de ventas. Entonces, para mí fue complicado porque yo primero hablé con la directora de educación sobre las posibilidades y como yo no le respondía, porque yo también estaba esperando que alguien más me definiera otra cosa, ella lo contactó a él y le dijo que había decidido tener otro instructor porque él tenía que hacer tal viaje, ¿no? Entonces, yo me sentí así como de, ok, yo sé y asumo mi responsabilidad que no le confirmé a la directora de educación, pero sentí muy feo que él se enterara por terceras personas y no por mí de lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, cuando hablamos fue una situación muy espinosa porque él se sentía así como, no sé, como traicionado, o como por qué decidieron por mí, o por qué nadie me preguntó, no me dijeron nada, o algo así, ¿no? Entonces, yo le decía, claro que entiendo la posición de la directora de educación, porque no iba a arriesgar el servicio que ella está dando, así como yo tampoco quería arriesgar el que estaba dando en mi área, ¿no? Entonces, hay situaciones complicadas, pero evidentemente tuvimos que tener esta conversación en la que, pues sí, claro, terminó justo diciéndome eso. Entiendo que no era fácil. Cuando pasó, me enojé muchísimo, pero ya lo asimilé, ¿no? Ya entiendo que cada quien pues estaba viendo por el servicio de su área. Por desgracia, teníamos un cliente que estaba pidiendo tal cosa y entiendo que mi principal responsabilidad era esa, ¿no? Entonces, llegar a esta posición ya para mí era así como, wow, ¿no? O sea, ya podemos tener conversaciones de adultos, ya no conversaciones donde nos reclamamos y todo es tu culpa y aquí nunca puedo ser yo. Sí, es muy diferente. Entonces, yo creo que ese también fue otro punto crucial en el que dije, creo que este equipo está madurando, cuando ya de verdad podíamos tener estas conversaciones difíciles entre nosotros, pero con ánimos de crecer o de crear, no, no nada más como de hacer caos y ya no. ¿No? Entonces, eso fue muy, muy poderoso. Entonces, te digo, a todos nos pasan estas situaciones y lo quiero compartir por eso, ¿no? No lo veamos mal, es una oportunidad de crecer, ¿no? Hay que ser como compasivos con nosotros mismos porque se nos puede ir de las manos por cualquier circunstancia, pero cuando tenemos la actitud correcta, es una oportunidad para crecer como equipo y como persona y no una oportunidad de darnos latigazos de por qué algo salió mal, ¿no? Claro, esa es una parte y la otra es culpar a los demás, ¿no? Es como asumir qué parte puedo yo responsabilizarme desde el liderazgo, porque tú hablabas, sí, el liderazgo te da poder y facultad de hacer ciertas cosas, pero también te da muchísima responsabilidad ante la gente que tienes a cargo, ¿no? Y bueno, como colaborador, como tú dices, poder llegar a estas conversaciones de adulto donde se busque la solución más que solamente crear el caos. Y entonces, en esta experiencia que tú tuviste, Miriam, ¿cuál fue, aparte de lograr esta comunicación de la que tú ya nos hablas en el equipo, qué observaste tú, qué crecimiento observaste en tu equipo después de pasar a no ser aceptada, a ser, estar como ahora sí en el ojo del huracán y de tener todos estos procesos que te llevaron a mejorar la comunicación? Qué más o dónde pudiste ver tú el crecimiento de tu equipo bajo un liderazgo más funcional? Yo creo que esta es la parte más bonita, ¿no? Porque es como el final feliz del cuento después de todo el caos. Porque de verdad, yo creo que también hasta estas conversaciones donde tenía que decirle, de verdad no me lo tomes a mal, pero tienes que desarrollar tus habilidades de presentación, de verdad, cómo mejorar la redacción de correos electrónicos. O sea, y después de, no te voy a decir que pasó de la noche a la mañana, pero quizá tomó año y medio el que yo aprendiera, pusiera en práctica, ellos lo recibieran y tuviéramos retroalimentación. Yo creo que, te digo, aunque nos tomó tiempo, fue algo que valió mucho la pena porque pues todo el equipo empezó a crecer, ¿sí? El que ellos crecieran en habilidades, que pudieran resolver más cosas solos, a mí me liberaba tiempo. Entonces yo también podía hacer más cosas, no solo operativas, pensar más en cómo crecer. De repente podía unirme a otros grupos de la empresa donde yo veía, por así decirlo, donde había oportunidades donde nosotros podíamos causar impacto. Y les decía, ¿no? Oiga, vamos a hacer, nos están pidiendo tal cosa, pero es demasiado, nos están pidiendo así, tú quieres que hagamos así. Sí, yo sé,
así, pero hazme caso, ¿no? Ellos al paso del tiempo veían que lo que yo les pedía, después podíamos presentarlo en corporativo o a nivel Latinoamérica o demás, y todo el mundo sabía y reconocía el trabajo que estábamos haciendo. Entonces les decía, sí, ya sé que nos pidieron eso, pero es el pretexto perfecto para llegar a este nivel y que con este nivel ya podamos tener impacto y que vean todo el trabajo que ustedes son capaces de hacer y que tengan el reconocimiento y que ayudemos a la empresa y demás, ¿no? Entonces, también, te digo, cada vez, de verdad, esta espiral ascendente cada vez permitía que ellos fueran más rápidos, más, que resolvieran muchas cosas, porque antes yo tenía que tomar muchas decisiones, ya después ellos sabían manejar las situaciones difíciles, sabían negociar, y cuando pasaba algo me lo hacían saber, hacíamos sinergia, cuando nos decía, oye, haznos ganar tiempo por X, ¿no? Y siempre decía, ¿cuánto tiempo necesitas? Y ya yo negociaba los tiempos y demás. O sea, cada quien hacía lo que nos correspondía hacer, pero siempre entregábamos, pues, muy buenos, ¿cómo decirlo? El servicio era muy bueno, los entregables también eran muy apreciados, tenían valor. O sea, no había sorpresas desagradables de que, ay, habíamos prometido esto y no está, ¿no? O sea, realmente, te digo, creo que fue, te digo, este cambio a nivel equipo, ver cómo cada uno de ellos crecía, quien de repente eligió irse a otra empresa podía hacerlo. Hay quien se quiso ir a Estados Unidos en la misma empresa, pero ya tenía, vamos, este crecimiento de habilidades, como decimos, ¿no? Duras y suaves, o sea, las blandas, o sea, tanto el conocimiento de herramientas o un conocimiento de negocio, pero también poder explicar, poder presentar de manera sencilla, comprensible a todo el mundo, no ser confrontativo, o sea, todas estas habilidades y finalmente pudieron crecer, ¿no? Profesionalmente. Entonces, eso yo creo que es lo más maravilloso, o sea, esta transformación que te digo de un equipo que casi casi se peleaban entre ellos, no me reconocían, y que pasemos a que entregamos todo en tiempo y forma, que realmente pues nuestros clientes internos y externos lo aprecien, que podamos tener, digamos, dar el extra en nuestros proyectos para que después eso pudiéramos lanzarlo a nivel corporativo, pues yo creo que eso es de lo, ¿cómo decirlo?, de las cosas más satisfactorias que puedo sentir en la vida, ¿no? Porque como equipo y como personas, cada quien fuimos creciendo y yo creo que al final sí, por eso te digo, ya terminó siendo como una máquina muy bien aceitada que marchaba y marchaba siempre bien, ¿no? Con buenos resultados. Entonces, todo pasó de ser así como un caos, de verdad, a que yo sentía que tenía tiempo libre, que tenía cantidad, bueno, tiempo libre, es decir, que ya no me tenía que quedar hasta las 10 de la noche sacando bomberazos, por ejemplo, ¿no? Ya como diríamos, tenía un horario aceptable y ya era muy excepcional tener que quedarme demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo siento que mi calidad de vida cambió completamente, ¿sí? Wow. Que antes estaba así como picando piedra mucho, no sé, muchos días, todo el día, y que de repente te digo, ya todo es de, mira qué fácil es. Ya está funcionando. Ahora, ajá, ellos pueden hacer muchas cosas, yo también, podemos crecer, cada vez nos expandimos más y eso fue maravilloso porque con todo y pandemia pudimos lograr esta integración del equipo. Wow, y lo que yo observo también en esto que relatas es que es importante reconocer las habilidades de cada miembro que tienes y confiar en esas habilidades, es decir, tú eres como el guía, pero también me parece que con todo este trabajo que hiciste se generó autonomía en cada una de las personas que dirigías, pero también autonomía y en el equipo, ¿no? Y esta capacidad que tú dices de tomar las propias decisiones, de negociar de manera correcta y de no tener que recurrir siempre al líder para tomar tal o cual decisión, ¿no? Que eso muchas veces frena el avance de los procesos dentro de las empresas. Así es. Sí, en parte es esto que llaman el empoderamiento, pero no es solo como empoderamiento solo por darles la facultad, sino por darles la habilidad y las directrices de hacerlo por ellos mismos, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser que antes de cualquier circunstancia que ellos negociaran, nosotros ya sabíamos en qué parámetros moverse. Entonces, ya no necesitaban que yo estuviera físicamente presente o no decir, vamos a consultarlo con de la gerente porque hay que tomar la decisión, ¿no? Ellos mismos ya sabían qué podían aceptar y qué no, y siempre les decía, obviamente siempre busca pues nuestra posición más cómoda, no en el sentido de que nos dé tiempo de rascarnos la panza o mirar por la ventana, pero sí de disminuir los riesgos que tenemos con las entregas que podemos tener, ¿no? Pero tú sabes qué tanto le quieres apretar, ¿no? O sea,
Si ellos te dicen mañana y tú estás dispuesto a tomarlo, yo no te voy a decir que no, pero si no lo entregas, entonces sí, a ver cómo nos las vemos, ¿no? Si quieres negociar 2 días, está bien. Y también teníamos como muchos acuerdos en el cual yo les decía, a ver, yo ya platiqué con tal ejecutivo, nos está pidiendo esto y así, así, así. Y el ejecutivo le decía, si mi equipo te dice algo que no tiene sentido, me dices. Y a mi equipo le decía, si el ejecutivo te pide algo que no tiene sentido, me dices. Ajá, entonces Claro. ellos mismos ya sabían que tenían cierta libertad de negociar, pero cuando a alguien no le hacía sentido, sí me decían, a ver, ven, porque sí pasaba, que a veces a mí me pedían igual chiquito y ya al que iba a ejecutar ya le pedían todos los detalles que querían, ¿no? Entonces, cuando hubiera este tipo de, ¿cómo decirlo?, incongruencias, pues a ver si nos vamos a reunir todos y entonces sí ya vamos a ver qué, porque tú me habías dicho tal cosa, él me está diciendo esto, cuál es el punto intermedio o qué es lo que vamos a acordar en este momento que entregamos en qué fecha, ¿no? Entonces, a menos que hubiera, te digo, este tipo de incongruencias, ellos sabían que podían negociar lo que consideraran, ¿no? Entonces, te digo, sí, también me encantó como lo dijiste, porque justo también fue parte de hacerlos autónomos y eso a mí también me liberaba pues mucho, pero siempre tenían todos los acuerdos que ellos hicieran, eso sí, me lo tenían que De contar, ¿no? Para que comunicar. yo también lo considerara en todo el plan de carga de trabajo y todo esto. Claro, y es que en todo tipo de relación de cualquier tipo, siendo redundante, la comunicación viene a ser básica y el no guardar escondida los secretos escondidos, esto no se lo vamos a decir porque después nos va mal, ¿no? El tener una comunicación clara y abierta, pues facilita muchas cosas y evita esta parte, a mí me dijo una cosa, a mí me dijo otra, y entonces se hacen los embrollos en la comunicación, ¿no? Me parece entonces que lograste pues crecer muchísimo en este punto y al mismo tiempo creció tu equipo, creció tu empresa o la empresa donde estabas. Y entonces, de todo esto que nos has contado, Miriam, ¿cuál sería la mayor lección, la mayor, lo más valioso para ti de toda esta experiencia? Ahorita justo como lo mencionaste, esta fue una experiencia que tuve mientras trabajaba, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de quiero yo fundar mi propia empresa, estoy en eso, en poniendo los cimientos, misión, visión, conseguir el equipo, definir los productos, y esto es maravilloso. Y sé que también voy a tener un equipo de trabajo con el cual obviamente voy a buscar, voy a poner en práctica lo que sé y buscaré que también seamos una máquina súper bien aceitada. Pero si me dices cuál fue así como la lección, es que de verdad suena, si quieres, trillado, ya lo había escuchado muchas veces antes, pero esto de que nosotros somos como nuestro propio límite, o sea, no vamos a tener nunca un negocio más grande que nosotras mismas, o no vamos a tener un puesto de trabajo más grande que nosotras mismas, es súper cierto. Entonces, puede ser que yo crea que ya trabajé muchas cosas en mi vida, pero siempre hay un siguiente nivel. Entonces, yo creo que esa sería la lección que me llevo, ¿no? Que es posible, que a lo mejor el camino no va a ser cómodo, que voy a tener que estudiar, pero también poner muchas veces en práctica, que a veces incluso es súper bueno tener un mentor, o sea, alguien que sea capaz de manera externa de ver qué te está fallando como, y que te pueda dar sugerencias, ¿no? Mira, esto, podrías hacer esto o lo otro o aquello y tú eliges qué es lo que quieres hacer, qué va contigo, con tu personalidad, con tus circunstancias y que esto te ayude es súper valioso. Entonces, para mí, mi primera lección es esa, ¿no? No importa qué tan negro se vea el panorama, de verdad, siempre hay algo que puedes hacer y pues todo empieza por una decisión que nosotros tomemos y no necesariamente tenemos que recorrer el camino solos, ¿no? A veces podemos tener compañeros o mentores que nos ayuden a transitar el camino a nuestro siguiente nivel. Definitivamente, esto que acabas de decir, la verdad conecto mucho en esta parte que nos sucede mucho a las emprendedoras también cuando estamos en este camino y también cuando yo también he estado laborando en diferentes lugares y entonces a veces creemos que tenemos que poder solas, que tenemos que saberlo todo, que tenemos que hacerlo y entonces no, siempre existe la posibilidad de buscar ayuda, de buscar un mentor, de buscar a alguien que ya tenga la experiencia y que nos pueda evitar ahora sí que los tropiezos y los sufrimientos que a lo mejor esa persona ya con su experiencia tuvo y que solucionó, ya tiene la solución a estas situaciones. Y entonces eso nos puede hacer el camino más llevadero en cualquier lugar donde estemos, ¿no? El poder pedir ayuda. Y otra de las partes que rescato de lo que dices es, siempre podemos seguir creciendo. Y esto yo creo que
para las mujeres, y yo recalco para las mujeres que estamos todavía abriendo muchas brechas en nuestro camino profesional, personal, de emprendimiento y de todo tipo, siempre podemos crecer un poquito más de lo que estamos, ¿no? Siempre podemos aprender y siempre podemos buscar una mejor solución a las cosas que estamos viviendo. Eso yo diría, pero ¿tú qué les dirías a nuestra audiencia que enfrenta situaciones o retos como los que tú enfrentaste, Miriam? Pues, si es como lo que les acabo de contar, definitivamente tengan fe en que sí hay solución, que a lo mejor requiere reconocer primeramente dónde estamos parados, o sea, cuál puede ser la causa del problema, que no tenemos habilidades o que teniéndolas no las hemos querido usar, porque a veces también nos pasa, ¿no? Que sabiendo algo nos hacemos como que no pasa nada y no. Pero una vez que tomamos esta conciencia, tenemos el poder de llegar, o sea, a superar, de superar sobre todo cualquier circunstancia. Entonces, no importa qué tan negra se vea la situación, de verdad, cuando tomamos la decisión, tenemos la capacidad de superar cualquier circunstancia. Wow. Pues qué magnífica manera de cerrar esta entrevista. Es decir, no te des por vencida, siempre hay una salida, siempre hay una forma, Así ¿no? es, ¿Hay que tomar una decisión? Sí, sí hay que tomar una decisión, ¿no? Pero siempre hay forma de salir adelante. Pues ha así sido es. maravilloso poder compartir esta entrevista contigo, Miriam. De verdad que la importancia que tiene el poder desarrollar un liderazgo que permita avanzar, que permita crecer, que permita ser autónomo y desarrollar las habilidades que a lo mejor ya tenemos, pero entonces llevarlas a cabo y ponerlas al servicio de lo que estamos haciendo, ¿no? Nos dices entonces que estás en este camino del emprendimiento y formar tu propia empresa. ¿Cómo ha sido la decisión de cambiar antes de irnos? Porque ya nos estamos yendo, pero entonces ahorita me surge la inquietud. ¿Cómo ha sido para ti tomar esta determinación? Ya para ir cerrando. Pues yo creo que ante todo lo que yo quería era libertad creativa, porque en este trabajo yo podía proponer que podíamos dar cierto servicio, cierto producto o que manejáramos X circunstancia de cierta manera y no había, ¿cómo decirlo? Como que todo era una tendencia que todo se quede igual siempre, ¿no? Entonces, ese no es un ambiente en el que yo me sienta que pertenezco, porque yo no soy así, siempre estoy buscando, aparte de aprender o innovar o ver qué más, hacia dónde crezco y qué más puedo dar, yo creo que sobre todo yo veía que había como una gran brecha entre, pues, por ejemplo, quienes hacíamos la parte analítica de estos proyectos de datos y los usuarios finales. Y lo que yo veía es esta gran brecha ahí en medio, un gran abismo y que aunque yo sentía que podíamos, teníamos todo para poder cerrar ese abismo, pues nunca nadie vio cómo se hiciera, ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez eso es algo que yo sí puedo hacer, pero si yo me voy a un lugar donde yo puedo elegir qué crear, a quién servir, cómo dar ese servicio, porque tampoco quería que fuera algo solamente técnico, ¿no? Sino que todos estos proyectos, pues si afectan la forma de operar, si van a afectar los procesos, pues que se digamos que todo empiece desde alguna comunicación interna, que haya una adecuada gestión del cambio, que de alguna manera se involucre a la empresa o a las áreas que van a ser afectadas, a todos por igual en el proceso, ¿no? Porque es muy feo quizá que venga algún externo a decirte, oye, ¿qué crees? Ya no vas a trabajar así, ahora es de esta manera. Espérame, o sea, pero si yo soy el experto, yo sé cómo he trabajado aquí durante todo este tiempo, sé cómo obtener resultados, y de la nada vienes y me dices qué hacer si ni siquiera me conoces o nunca platicamos sobre nuestro proceso. Bueno, eso es lo que me movió, ¿no? Que de alguna manera quiero cerrar esta brecha porque alguna vez vi esta estadística de que solamente el 20% de los proyectos de análisis logran ver la luz, o sea, logran ver el ROI que estaban destinados a darle a la empresa, ¿no? Entonces, esa es una estadística que yo quiero mover. Y para eso sé que necesito conjuntar estas dos partes, la parte técnica y la parte humana. Digo, eso fue lo que me movió. Y por eso, viendo que yo no podía mover mucho la aguja estando en ese trabajo, pues decidí animarme a tomar el toro por los cuernos y ver cómo puedo yo aportar desde mi independencia, mi libertad y que yo espero que esta empresa pues vaya creciendo y que podamos servir cada vez a más personas.
Qué interesante, qué interesante. Y bueno, eres el claro ejemplo de que el límite te lo pones tú, porque tú ya has estado a un nivel gerencial. Entonces, ¿por qué no ir por más? ¿Por qué quedarte donde estás, no? Si sabes que puedes obtener más, si sabes que puedes aportar más, pues aquí está el claro ejemplo de Miriam Ramírez, que nos acompaña el día de hoy y nos compartió toda su experiencia respecto a la importancia de este liderazgo funcional, ¿no? Y entonces, bueno, pues compártenos tus redes y ahora sí vamos cerrando. ¿Dónde te pueden ubicar quien se interese en el tema que estás manejando, sobre todo de liderazgo y análisis de datos? Mis redes son Analítica de Impacto y pueden buscarnos en Instagram, Facebook, en TikTok y en LinkedIn si pueden buscar a Miriam Ramírez. Excelente. Entonces ahí está, si te interesa el tema, si te interesa el crecimiento, tu desarrollo personal dentro, fuera de un empleo o una institución, pues aquí está el contacto de Miriam. Miriam, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotras el día de hoy en Mujeres Determinadas, conversaciones extraordinarias, de verdad, infinitas gracias, Miriam. El placer es mío. Muchas gracias a ti por la oportunidad y a toda tu audiencia por recibirme. Gracias, gracias. Pues ahí está el dato. Contacten a Miriam Ramírez. Gracias, Miriam. Hasta pronto y muchas gracias por llegar hasta este momento. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya escucharon a Miriam Ramírez y toda su experiencia ante el liderazgo y cómo fue evolucionando y los beneficios que obtuvo de su equipo. A mí me sigue pareciendo un tema súper importante el de poder establecer liderazgos funcionales y más humanos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente. Recuerden, estamos en el festejo de los 5 años de Bússola Consultores y entonces es por eso que hemos creado a partir de esta comunidad de mujeres determinadas de la que tú también puedes ser parte. Si tú tienes una historia que contar, si te gustaría estar en contacto con otras mujeres que han sobresalido en lo que hacen, ya sea dentro de una institución, ya sea dentro de su propio negocio o que están emprendiendo y quieren contar su historia y darse a conocer, pues este es el espacio correcto. Si te interesa, escanea el código QR que aparece al final del video y escríbenos, soy determinada y con gusto te decimos cómo. Recuerden, esta es una producción de Bússola Consultores. Me despido, Esmeralda Aguirre. Nos vemos la próxima.